Hola amigos, estamos escuchando LinguiCast, un podcast venezolano con proyección mundial que trata temas relacionados con los idiomas, la lingüística y la cultura. Y con ustedes, su podcaster Nerwis Olivar. Hola oyentes, bienvenidos. Welcome y bienvenue al segundo episodio de LinguiCast, el podcast del mundo de los idiomas. Mi nombre es Nerwis Olivar, el podcaster, y llego a ustedes desde Venezuela gracias al patrocinio de Rumbacana, Baila para divertirte. En el podcast de hoy hablaremos de la diferencia entre segunda lengua y lengua extranjera y los métodos más populares para aprenderla. Aprenderemos sobre los palíndromos, conoceremos el significado de la palabra criptonesia y sabremos qué piensa el oyente del método de aprendizaje de una lengua extranjera a través de la música. Aquí vamos, there we go, on y va. La lengua y su aprendizaje. A la hora de aprender un idioma, debemos saber diferenciar si lo aprenderemos como segunda lengua o como lengua extranjera. Para esto es necesario tener presente un término esencial que es lengua materna. La lengua materna es la primera que aprendemos de forma empírica y que a medida que crecemos va creciendo con nosotros. Es la lengua que se habla en casa, por eso es la primera que usamos para comunicarnos. A nivel individual, tras la lengua materna, si el individuo adquiere otra en periodos posteriores, lo que ocurre con más frecuencia hoy en día, dicho idioma puede ser una segunda lengua o una lengua extranjera, en función de su entorno y de las circunstancias de su adquisición. Según la doctora en lingüística hispánica Isabel Santos Gagallo, una segunda lengua es aquella que cumple una función social e institucional en la comunidad lingüística en que se aprende. Es decir, la lengua materna se usa en la casa con familiares y amigos pertenecientes a la misma comunidad lingüística y la segunda lengua se usa en la calle, la escuela o en la sociedad, pues éstas pertenecen a una comunidad lingüística diferente. Por otra parte, Santos Gagallo dice que una lengua extranjera es aquella que se aprende en un contexto en el que carece de función social e institucional. Es decir, la lengua extranjera solo se usa en contextos muy particulares y no en el día a día. En conclusión, podemos decir que la diferencia entre segunda lengua y lengua extranjera es que la segunda lengua se trata de una lengua hablada en la comunidad en que se vive, aunque no sea la lengua materna de quien la aprende, mientras que la lengua extranjera no tiene presencia en la comunidad en la que vive quien la aprende. Por eso, en Venezuela y en gran parte de América Latina, quienes tenemos el español como lengua materna, cuando vamos a aprender otro idioma, como inglés, francés, alemán, italiano, portugués, entre otros, lo estudiamos como lengua extranjera, pues no tienen presencia institucional ni social en nuestros países. Caso contrario de los grupos indígenas, por ejemplo, cuya lengua materna es un idioma indígena, que cuando llegan a la escuela aprenden español como segunda lengua, ya que utilizan la indígena en sus comunidades y el español en la escuela y en la vida social. Bueno, ahora que nos queda claro que aprendemos los demás idiomas como lenguas extranjeras, pasemos al punto del método de aprendizaje. En los últimos tiempos, el método predominante a la hora de enseñar una lengua extranjera ha sido el llamado método de inmersión total, que consiste en no utilizar en ningún momento de la clase el español. Las explicaciones de la gramática, así como el vocabulario y las instrucciones para las actividades, son todas dadas en el idioma extranjero. Igualmente, se busca que los estudiantes no utilicen el español en ningún momento, ni siquiera para comunicarse entre ellos ni con el instructor. El argumento que sostiene estas prácticas es que el contexto es esencial para el aprendizaje y que, al ser una lengua extranjera, los alumnos tienen pocas oportunidades para practicar el idioma que aprenden
y por lo tanto es mejor aprovechar al máximo la duración de la clase para practicarlo. Por otra parte, está el método de aprendizaje de una lengua extranjera utilizando la lengua materna. Este consiste en explicar toda la gramática, vocabulario y las actividades en español, por ejemplo, y solo utilizar el idioma extranjero en la realización de las actividades. El uso de este método ha quedado relegado para el aprendizaje de idiomas extranjeros, principalmente en la educación primaria y secundaria de la mayoría de los países. La razón es que, si bien con el uso de este método se aumenta el nivel de comprensión de las actividades por parte de los estudiantes, acarrea muchas faltas en la pronunciación y el uso adecuado del idioma extranjero. Esto se debe esencialmente a que los alumnos se limitan a conocer el vocabulario, la mayoría de los casos solo la forma de escribirlo y no la de pronunciarlo, y comienzan a traducir al idioma extranjero lo que quieren decir en español. Dado que los idiomas son, por decirlo de algún modo, seres vivos y cambiantes, independientes y diferentes entre sí, la traducción palabra por palabra no siempre funciona y en la mayoría de los casos lleva a errores gramaticales que entorpecen o imposibilitan la comunicación. Llegados a este punto, pareciera que el método de inmersión es la fórmula milagrosa para el aprendizaje de un idioma. Sin embargo, en mis 4 años de experiencia he podido constatar que hay una gran cantidad de personas a quienes este método puede resultarles intrincado. Pues, por ejemplo, al momento de explicarles un concepto que aparece en el idioma extranjero, utilizamos el mismo idioma. Simplemente se usan más palabras en ese idioma, las cuales posiblemente no conozca el alumno y que, lejos de aclarar sus dudas, termina generando más. Esto sucede en la mayoría de los casos con personas que tienen muy poco conocimiento del idioma extranjero y casi nulo contacto con él. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Usamos el español o no? No hay una respuesta correcta para estas preguntas, porque en mi experiencia y según muchos teóricos de la enseñanza de idiomas, todo depende de la situación. Lo recomendable sería intentar utilizar el español lo menos posible, pero sin dejar de lado la posibilidad de recurrir a él solo cuando la situación lo requiera. El instructor debe enseñar al estudiante al menos a decir correctamente en el idioma extranjero las fórmulas y palabras más usadas en la clase. Por ejemplo, pedir que repita o preguntar el significado de alguna palabra u oración, para así evitar que ellos usen el español o que, en el peor de los casos, se cohíban de hacer alguna pregunta o comentario. A su vez, esto también facilita que el estudiante se vaya familiarizando con el idioma poco a poco y evite frustrarse, lo que en el 80% de los casos lleva a la deserción. El uso del español se debe ir disminuyendo cada vez más a medida que los estudiantes se sientan más cómodos y que avance el nivel. De esta manera se puede asegurar un mayor nivel de comprensión sin que se deje de lado el correcto uso del idioma y la importancia del español. ¿Y tú? ¿Hablas una segunda lengua o una lengua extranjera? ¿Con qué método aprendiste? Respóndenos en nuestras redes sociales utilizando las etiquetas LinguiCast y Yo Hablo, seguida de tu respuesta. Tu opinión es importante para el idioma. Curiosidades del idioma. Los palíndromos. ¿Sabes cómo se lee reconocer al revés? Pues reconocer. Estas palabras que se leen igual al derecho que al revés se llaman palíndromos. También pueden ocurrir en oraciones, como por ejemplo la archiconocida Anita Lavalatina, en cuyo caso no se toman en cuenta los espacios ni los signos de puntuación. Asimismo, puede pasar con números, por ejemplo 323, en cuyo caso se les llama capicúa. Este fenómeno existe en muchos de los idiomas del mundo, tanto de raíz latina, sajona y nórdica.
¿Conoces algún palíndromo o frase palindrómica? Cuéntanos en Espacio Podcast o en @NerwisPodcaster. La palabra de la semana. La palabra de esta semana es criptonesia, deletreada CRIPTONESIA. Proviene del francés y significa literalmente recuerdo oculto. En psicología y psiquiatría, la criptonesia ocurre cuando se recuerda algo que está almacenado en la memoria, pero no se experimenta como un recuerdo. La persona tiene la sensación de haber tenido una idea nueva y original, fruto de su propia creatividad e inspiración. Pero en realidad, el origen de esa idea es un recuerdo latente en su memoria, por haberla escuchado en alguna parte. Este fenómeno es completamente involuntario y no debe confundirse con el plagio deliberado. Un ejemplo del uso de esta palabra sería cuando creemos haber inventado un chiste, pero en realidad se lo escuchamos a alguien más y lo recordamos sin darnos cuenta. Ahí está en funcionamiento la criptonesia. ¿Qué piensa el oyente? En nuestra sección de ¿Qué piensa el oyente? De esta semana tenemos a John Harrison, un joven artista venezolano en crecimiento en las áreas de la música y la fotografía, y el oyente del primer podcast cuya publicación obtuvo más me gusta en nuestras redes sociales. Él nos va a dar su opinión sobre el uso de la música para el aprendizaje de una lengua extranjera. John, bienvenido. Hola Nerwis, muchas gracias por la invitación. No te preocupes, LinguiCast siempre está abierto para todos nuestros oyentes. John, cuéntame, ¿qué otros idiomas hablas aparte del que estás usando en este momento? Aparte de mi idioma nativo, que es el castellano, también sé hablar inglés. Y actualmente me gustaría aprender a hablar árabe. Me llama mucho la atención lo que son los idiomas, entonces uno cuando se enamora de uno siempre quiere aprender más. ¿Y cómo lo aprendiste, John? Desde pequeño he estado expuesto al idioma inglés. Tengo familiares que hablan inglés, tengo amigos que hablan inglés. Mi música es en inglés. Así que para mí era algo habitual. Y en el proceso, la música me ayudó mucho. ¿Qué tipo de música escuchaste? Yo escucho música de los años 50, 60, normalmente blues y jazz. También escucho Bob Dylan, que escribe grandes historias. ¿Solo escuchabas o también escribías? Amo poder escribir, ya que es una de mis pasiones. Como músico, para mí es bastante importante poder escribir mis letras y hacer mi propia música. Y curiosamente, en español, se me hace más difícil que en inglés. Y finalmente, ¿cuál es tu opinión sobre la importancia de la música para el aprendizaje de los idiomas? La música como medio de aprendizaje se vuelve cada vez una herramienta más importante. Para los jóvenes que recién descubren un idioma, es un trampolín perfecto para conocer una cultura. Muchas gracias a John Harrison. Puedes seguirlo a través de las redes sociales y te lo recomiendo, porque pronto estará obsequiando una foto profesional a sus seguidores. Y recuerda que si quieres participar en esta sección, puedes ponerte en contacto a través de nuestras redes sociales utilizando las etiquetas LinguiCast y Yo Pienso. Y esto ha sido todo por esta semana. No olviden seguirme en Twitter e Instagram como @NerwisPodcaster y en Facebook la página Espacio Podcast. Estaré atento a sus comentarios y sugerencias. Y si te gustó el podcast, compártelo. Saludo para todos los oyentes y gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima y no lo olvides, no hay mejor tendencia que la que tú marcas. Hasta pronto, see you soon, avianto. LinguiCast, el podcast del mundo de los idiomas, fue presentado por Rumbacana, baila para divertirte. Compártelo con tus amigos y danos tu opinión a través de las redes sociales usando la etiqueta LinguiCast. Hasta la próxima.